Apreciados televidentes, les habla Gerald Fiemeister presentando su programa Maravillas y Misterios de la Creación, que deseamos sea una inspiración para ustedes. Desde el comienzo de nuestro programa hemos demostrado que el mundo en que vivimos es maravilloso. Sin embargo, no debemos quedar ciegos a innumerables hechos que opacan esas maravillas. Entre ellas podemos citar los terremotos, las inundaciones, las avalanchas, los tornados, las tormentas, la contaminación atmosférica y acuática y terrestre, los extremos de frío y de calor. Plantas, animales y el hombre son afectados por enfermedades, sean estas genéticas o causadas por microorganismos y parásitos, por accidentes, por una alimentación inadecuada, por envenenamientos o por el envejecimiento. Todos terminan con la muerte. La humanidad está agobiada por tanto dolor y llanto. La mentira, el robo, los asesinatos, el orgullo, la codicia, el adulterio, la desobediencia, las palabras obscenas, la ira, las calumnias, el alcoholismo, la drogadicción, el estrés, la depresión, la falta de respeto por las normas morales y sociales básicas en una comunidad, hacen del mundo en que vivimos no tan maravilloso como pareciera. Aún más, las guerras y guerrillas, las insubordinaciones de todo género aumentan la miseria, la pobreza, el sufrimiento y la tristeza. ¿A quién podemos echarle la culpa de todo esto? Lo bueno y lo malo, lo hermoso y lo feo, lo valioso y lo despreciable, no son asuntos que la ciencia estudia, pero también afectan al científico, así como al que no lo es. ¿Cuál será la causa de estas anormalidades con que nos encontramos a diario? Si la ciencia no puede ayudarnos, tal vez podríamos pedir ayuda a la filosofía o quizá a la teología. La Biblia, el libro más leído en el mundo, nos dice que la causa de todo lo malo es un ser creado por Dios, un ángel, pero que se sintió descontento y que incitó a otros ángeles a desobedecer a Dios y luego a hacer una guerra contra Cristo. Esa desobediencia es lo que se llama pecado y que se manifiesta en el mundo en diversas formas. Pero veamos algunos detalles extractados del libro Conflicto Cósmico, los capítulos 30 y 31, escrito por una autora cristiana. Ella dice así: es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Hay quienes que no se pueden dar cuenta satisfactoria del gran problema del mal, debido a las circunstancias de que la tradición y las falsas interpretaciones han obscurecido las enseñanzas de la Biblia referentes al carácter de Dios, la naturaleza de su gobierno y los principios de su actitud hacia el pecado. Antes de la aparición del pecado había paz y gozo en todo el universo. Todo guardaba perfecta armonía con la voluntad del Creador. El amor a Dios estaba por encima de todo y el amor de unos a otros era imparcial. La dicha de todos los seres creados dependía de su perfecta armonía con los grandes principios de justicia. Dios quiere que sus criaturas le rindan un servicio de amor
y un homenaje que provenga de la apreciación inteligente de su carácter. No le agrada la sumisión forzosa y da a todos libertad para que le sirvan voluntariamente. Pero hubo un ser que prefirió pervertir esa libertad. El pecado nació en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y el más exaltado en honor y en gloria. Lucifer se esforzó por granjearse el servicio y el homenaje, y codiciando los honores que el Padre Infinito había concedido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba a un poder que solo Cristo tenía derecho a ejercer. A Lucifer, el Hijo de Dios le hizo presentes la grandeza, la bondad y la justicia del Creador, y la naturaleza sagrada e inmutable de su ley. Dios mismo había establecido el orden del cielo y Lucifer, al apartarse de él, iba a deshonrar a su Creador y a traer la ruina sobre sí mismo. Abandonando el lugar que ocupaba en la presencia inmediata del Padre, Lucifer salió a difundir ese espíritu de descontento entre los ángeles. En su gran misericordia, Dios soportó largo tiempo a Lucifer. Varias y repetidas veces se le ofreció el perdón, con tal de que se arrepintiese y se sometiese. Desde entonces, dedicó todo el poder de su gran inteligencia a la tarea de engañar. Su política consistía en confundir a los ángeles con argumentos sutiles acerca de los designios de Dios. Dios permitió en su sabiduría que Satanás prosiguiese su obra hasta que el espíritu de desafecto se convirtiese en activa rebeldía. Era necesario que sus planes se desarrollaran por completo para que su naturaleza y sus tendencias quedaran a la vista de todos. De haber sido éste aniquilado, inmediatamente los ángeles habrían servido a Dios por miedo más bien que por amor. El gran rebelde y todos sus secuaces fueron al fin echados del cielo. El mismo espíritu que fomentara la rebelión en el cielo continúa inspirándola en la tierra. La reprensión del pecado despierta aún el espíritu de odio y resistencia. Satanás induce a los hombres a que se justifiquen y a que busquen la simpatía de otros en su camino de pecado. En lugar de enmendar sus errores, despiertan la indignación contra el que los reprende como si éste fuera la única causa de la dificultad. Al echar Satanás del cielo, Dios hizo patente su justicia y mantuvo el honor de su trono. Pero cuando el hombre pecó, cediendo a las seducciones del espíritu apóstata, Dios dio una prueba de su amor, consintiendo en que su Hijo unigénito muriese por la raza caída. El carácter de Dios se pone de manifiesto en el sacrificio expiatorio de Cristo. El poderoso argumento de la cruz demuestra a todo el universo que el gobierno de Dios no era de ninguna manera responsable del camino de pecado que Lucifer había escogido. Mientras la cruz del Calvario proclama el carácter inmutable de la ley, declara al universo que la paga del pecado es muerte. El grito agonizante del Salvador, consumado es, fue el toque de agonía para Satanás. Fue entonces cuando quedó zanjado el gran conflicto que había durado tanto tiempo y asegurada la extirpación final del mal. Satanás se introduce en todos los hogares, en todas las calles de nuestras ciudades, en las iglesias, en los consejos de la nación, en los tribunales, confundiendo, engañando, seduciendo, arruinando por
todas partes las almas y los cuerpos de hombres, mujeres y niños, destruyendo la unión de las familias, sembrando odios, rivalidades, sediciones y muertes. Y el mundo cristiano parece mirar estas cosas como si Dios mismo las hubiese dispuesto y como si debiesen existir. Desde los días de Adán hasta los nuestros, el gran enemigo ha ejercitado su poder para oprimir y destruir. Cuanto más fielmente imite el cristiano el divino modelo, tanto más seguramente será blanco de los ataques de Satanás. Nadie, sin su propio consentimiento, puede ser vencido por Satanás. El tentador no tiene poder de gobernar la voluntad o de obligar al alma a pecar. Puede angustiar, pero no contaminar. Puede causar agonía, pero no corrupción. El hecho de que Cristo venció debería inspirar valor a sus discípulos para sostener denodadamente la lucha contra el pecado y Satanás. Cierro comillas. En el primer libro de la Biblia, Génesis, se presentan 3 ocasiones en las cuales hubo cambios en la naturaleza debidos a la desobediencia del hombre. En realidad son 3 maldiciones, todas resultantes en males físicos, mentales y sociales que afectan a la humanidad. Veámosla. Cuando Adán y Eva pecaron, tuvieron miedo. Y el miedo es una plaga hasta hoy. Es una consecuencia de la obra de Satanás. Adán le echó la culpa a Eva de haberle dado del árbol. Y Eva culpó a Satanás diciendo que la había engañado. Una cualidad del hombre es echar la culpa a los demás o a Dios por los resultados de sus malos actos. Pero a causa de la desobediencia, el hombre, los animales, las plantas, la tierra misma fueron afectados. Dios pronunció algunas maldiciones que vendrían sobre la serpiente, la mujer, el hombre y la tierra. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. En términos científicos, una o varias mutaciones podrían haber ocurrido en la serpiente. Evidentemente perdió sus extremidades. Comer el polvo es una expresión de sufrir derrota o estar humillado. Y esto es realmente lo que le ha ocurrido a la serpiente. En los días del pueblo de Israel, cualquier animal que se arrastrara era una abominación. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tus simiente y la simiente suya, dijo Dios. 3 efectos ocurrirían en la mujer: dolor en los embarazos al dar a luz, y sus deseos estarían sometidos a los del marido. O sea que el marido tendría autoridad sobre ella. La alimentación del hombre también sufre un cambio. A las frutas y semillas que le dio originalmente para comer, se le agregaron las verduras. El trabajo sería duro, ganaría su alimento con el sudor de su rostro, andaría vestido de pieles en vez del vestido de Dios. Moriría, pues polvo eres y al polvo volverás. Y lo peor de todo es que Dios desconfió del hombre y lo sacó Jehová del huerto de Edén. Así fue entonces como comenzó el mal en este mundo. Y nosotros estamos sufriendo por la desobediencia que ocurrió allí en el cielo y que fue transmitida a esta tierra y que aún sigue y parece que fuera peor. Nosotros debemos reconocer que la desobediencia a Dios es la que trae todos estos grandes males que sufrimos.